esta oportunidad vamos a hablar de algunos aspectos penales, porque el derecho penal se mezcla mucho con la política y termina a veces confundiendo a todos. Así que para aclarar cosas que tienen que ser aclaradas, hemos invitado al profesor de Derecho Penal, docente de la PUC, Vladimir Padilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Rosa, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar por una propuesta de la bancada de los PP Causas. El señor Carlos Brus, muy simpático él, ha dicho que hay que proponer un proyecto de arresto domiciliario. El arresto domiciliario, como sabemos, existe para los procesados, pero no existe para los condenados. Parece un guiño gracioso y importante al fujimorismo, pero para implementar una ley de este tipo y hacerlo bien, digamos, primero hablemos de los pros y los contras sin pensar en el caso Fujimori. ¿Es necesaria una ley de arresto domiciliario para condenados? ¿Sería útil en el Perú? Yo creo que, fíjate, para que todo el mundo lo entienda, la excepción es el arresto domiciliario frente a la prisión preventiva. Y como tú bien lo decías, esto se da cuando son procesados. Así es. Es lo que le denomina una medida de coerción personal. Entonces lo que la ley dice es, a usted le corresponde ir preso, pero establece supuestos en los cuales hay un criterio de humanidad, por decirlo de esta manera, mayores de 65 años, con enfermedad, mujer en estado de gravidez, en fin. Entonces, digamos que la racionalidad es, debería estar ahí, pero por estas razones yo te coloco ahí. Pero debemos entender, aquí hay un tema importante, que la pena, o sea, lo que se sanciona por cometer un delito es ir a la cárcel. Claro. Hay excepciones por delitos menores. Claro. Entonces la primera pregunta que habría que hacerse es, oiga, si esta persona por un delito grave debía ir a la cárcel, más allá que tenga 100 años, en ese sentido es, ¿cómo moligeramos esto? Y ahí viene la pregunta, o sea, ya estos delitos graves en su momento, sin hablar del caso político, nos deja de interesar como sociedad. La primera pregunta que yo haría es, ¿como sociedad nos interesa eso? O el otro tema es, nos interesa las personas que están purgando condena. No me interesa qué tipo de delito sea. Claro. Supongamos una persona que comete un homicidio agravado, ¿no es cierto?, a los, qué sé yo, 50 años, y le dan 35 años de condena. Porque el homicidio es horrible, agravado, en fin, con todos los agravantes. Entonces, le dan 35 años de condena, va a salir a los 85 años. O cadena perpetua, ¿no? O le dan perpetua. Tiene 80 años. Está abandonado por su familia, solo, no tiene ninguna peligrosidad social. Probablemente tenga un montón de enfermedades crónicas, que además el Estado tiene que mantener dentro de la prisión, ¿no es cierto? Si fija un domicilio y lo mandamos al domicilio, y ha estado 35 años preso ya, o 30 años preso, la pregunta es, ¿cumplió o no cumplió con la sociedad? Y además va a ir a un arresto domiciliario, no se puede escapar, tiene que estar en un solo lugar. Es que ahí viene otra pregunta, y yo creo que es válida hacerla también, ¿no? Nuestro actual sistema de verificación de arresto domiciliario que recae en la policía está, digamos... ¿Preparado? No. Porque ahí viene un detalle, ¿no? O sea, yo creo que en el tema penal hay dos enfoques. Por un lado, el lado de la sociedad que representa el fiscal que busca que se sancione a esta persona, y por el otro lado, los familiares de la víctima. Lógico. Entonces, obviamente, en el caso más grave que podemos imaginar, de una persona que mató, violó, lo que fuere, y que después de 30 años esta persona salga y esté en su casa, entre comillas, que por lo general va a ser también una realidad sin custodia. O sea, entonces, que entre y sale, al final de cuentas, yo sí creo que es... No hay que descartar la idea, pero yo creo que también no hay que establecerla como un tema político. Hay que verificar claramente que la regla sirva para todos, pero partiendo de si hay, por ejemplo, el control que tú hablabas, ¿no? O sea, en principio que todo el mundo entienda, como bien lo decías, para procesados no va. Entonces, ahora se ha pensado, y digámoslo claramente, o sea, sin hipocresía, por un tema político... Por el tema de Fujimori, así es. Por el tema del expresidente Fujimori se quiere ver cómo se le saca a él, pero no puede haber ley especial. Así es. Por tanto, tiene que establecerse y decirse. Y ahí, por ejemplo, lo que decían algunos, entonces si lo sacan a Fujimori, entonces a Ismael también. Sí. Y ahí salen otros y te dicen, no, es que para otros delitos no se aplica. Entonces, a ver,
No, pero digamos, tendría que ser un carácter de este tipo, con custodia policial garantizada, lo cual ahí hay que armar un equipo y cuesta mucho dinero. Tal vez más que estando en la cárcel. Mucho más, porque la custodia de un grupo en un espacio geográfico delimitado es mucho más barata que estén regados por toda la ciudad. ¿No? Entonces, pero supongamos que sea la excepción, y va a ser la excepción, que tengan más de 80 años, para empezar, que es un criterio objetivo. Que sus condenas no sean mayores a 25 años. También es un criterio objetivo, porque no está sacando a los que tienen perpetua. Sería un delito grave, pero no tan grave. O sea, la condena tiene que ser una condena menor de 25 años y el hombre tener más de 80 años. Y que luego de una evaluación del INPE no tenga peligrosidad social. Y una familia que sea responsable por él, que pueda determinar que sí tiene una familia, que sí tienen que ocuparse, quién se ocupa de él, quién le va a comer, quién le va a atender, etc. Exista tal vez, fíjate, no simplemente un arresto domiciliario así a seca, sino como lo que tú dices, una supervisión cada 3 meses, cada 6 meses con informes de limpia para ver si está cumpliendo algo fundamental de la pena, que es la resociabilización. Exactamente. Y si no, mira, ese derecho que se le otorga por única vez, lo pierde y sale, como hemos visto casos en los cuales, regresa. Con el tema del indulto, por decirlo no. Claro, regresó. Regresó. O sea, entonces, algo así se podría diseñar. El tema es... Que el diseño tiene que ser muy preciso, ¿no es cierto? Muy objetivo. Sí. Porque yo diría que en realidad partamos y señalemos, no desde el enfoque a quién beneficiamos de manera directa, sino es, oye, a ver, ¿cuál es la realidad carcelaria, por ejemplo? ¿Cuántos...? Exactamente. Ahora, la realidad carcelaria te obligaría a tener esta ley porque el hacinamiento es brutal. Entonces, si tú, digamos, por 2 razones, que hay que decirlo. Acá se le da prisión preventiva a todo el mundo. Y el 70% de los que están en cárcel son procesados. Entonces ahí tienes un problema bien grave. Porque si los absuelven, estuvieron en la cárcel, como hemos visto en muchos casos, 3 o 4 años presos por gusto. Además, nadie se lo vuelve, ¿no? No, y no solamente eso, ocupando un espacio, ¿ya? Que hoy, ¿no es cierto?, está hacinado. Entonces el Estado podría tener, si es que los jueces manejan correctamente la prisión preventiva, que es la excepción y no la regla, si se maneja correctamente tendría mucho menos presos, ¿no? Así es. O sea, mandar a una señora a la cárcel por tirarle una cachetada a una policía... No, es un abuso, eso es un descontrol. Y lo más preocupante... Hace 8 años, ¿no? La indultaron, ok, salió libre, pero a lo que voy es, ocupó un sitio en la cárcel, no tenía peligrosidad social. Porque un criterio para mandar a la cárcel a una persona no solamente es que pague por lo que hizo, sino la posibilidad de que lo vuelva a hacer. Eso es lo más grave. Entonces hubo homicidio. Tiene que haber una proporcionalidad también, ¿no? Exacto. O sea, en lo que tú dices, y aprovechando eso, es que... Pero fíjate cuál es el desinterés que existe, que a nadie le importó que ya se vaya. Es más, la Suprema se ha reunido, han discutido, y jamás pensaron una solución para esa mujer. O sea, dijeron simplemente, bueno... Ya para casos futuros, ya ella que vea cómo sale, entonces, implícitamente, ¿no? Tuvieron que indultar. Pero date cuenta, no todos tienen la suerte de tener la cobertura mediática que ella tuvo, que felizmente eso fue lo que la ayudó. Porque fue el primer caso, pero después hay otros más. Claro, pero es un desastre. O sea, no está mal que se juzgue en flagrancia, creo yo. No, en lo absoluto. Pero lo que está mal es que las penas sean tan altas. Ahora, el juez dice también, pero si me la ha puesto el Congreso, la pena, ese es el mínimo. ¿Qué cosa hago? Yo siempre comparo esto, ¿no? A ver, fíjate, como padres, uno sanciona muy rápidamente a los hijos, pero claro, no los mete 5 años en el cuarto. No. Entonces, en esa misma racionalidad, si uno quiere juzgar rápidamente, deberían ser delitos fácilmente juzgados y leves, o sea... Exactamente. Que no acarreen pena privativa de libertad. O sea, oiga, a usted se sanciona, la multa, lo que fuere. Claro, viene todos los meses a firmar el cuaderno, lo que fuera. Entonces, si en efecto aprendes la lección, bien, y si no, te vas adentro. Claro. Pero no puede ser un tema del cual radical, ¿no? Sí, además se desnaturaliza totalmente eso. Fue una desnaturalización de la pena para cualquiera que haya estudiado Derecho, aun cuando mucha gente decía, bien metida, que le met, has visto la cachetada. Mira, aunque le haya metido una cachetada, ella sostiene que no se la metió. 8 años de pena por eso no es proporcional con gente que está por homicidio, ¿no? Con también 8 años. O sea, no es proporcional. Mira, leer Miserias del proceso penal de Carneluti es algo que fue escrito en el inicio del siglo XX y es vigente. Y te dice exactamente, ¿no? Que el público siempre quiere sangre. Y siempre va a querer eso. O sea, qué bien, qué tal. Entonces, eso, digamos, no nos quita, pero sin embargo, si tuviéramos un Congreso adecuado donde se establecieran normas, un Poder Judicial, donde yo sí creo debería de más hacer que explicar qué está haciendo, ¿no? Entonces,
la gente recepcionaría de manera diferente respecto a la norma, respecto a todo. Por ejemplo, la Corte Suprema emite una resolución que parece ser una resolución que tiene una línea de conducta en el Poder Judicial, donde la trata de personas simplemente no existe para ellos. Una muchacha de 14 años que se pasa 12 horas en Madre de Dios en un bar bebiendo licor, no está explotada sexualmente porque solamente tuvo sexo una vez. Entonces, uno lee eso y dice, no entiendo la Corte Suprema, ¿no? Y parece que es una línea de conducta. Yo tampoco la llevo a entender, pero fíjate, en ese tipo de casos también hay que ser conscientes de un detalle. Tenemos una cultura en el Perú de que, ¿sabes qué? Ampay me salvo, yo no fui. Claro. Pero ahí la pregunta, la primera reflexión que la Suprema ha señalado es, ¿y dónde está el fiscal que sustentó este caso? No vino a la audiencia. Y la pregunta es, ¿por qué? Oye, un caso tan emblemático, porque claro, el fiscal de la Nación sale y dice, nos preocupa. Sí, pero, a ver un momentito, lo concreto es, ¿la Fiscalía hizo su rol, defendió el caso ante la Corte Suprema? No. Entonces uno dice, caramba, o sea... No, pero de todas maneras... hay un tema de responsabilidad compartida. Compartida, pero digamos, pero que no vaya el fiscal no significa que la Suprema, que es en última instancia la que tiene que decidir, publique una resolución de 5 páginas, que es una barbaridad. Que es una barbaridad, que diga que una chica de 14 años, que se pasa 12 horas trabajando, bebiendo licor, y que solo se prostituyó una vez nada más, ¿no es cierto?, no ha sido explotada laboral y sexualmente. ¡Amba! Y lo peor es que no es la primera resolución. En el Perú, ¿no? O sea, jueces de otras cortes superiores tienen el mismo planteamiento cultural. Es un poco lo que reflexionaba hace un rato, ¿no? Más hacer que decir lo que vas a hacer, porque hace poco la Suprema sacó un spot donde le lanzaba a la mujer y decía, no te preocupes, aquí estamos, un poco más los ¡mentira! De la justicia. No, perdón, yo he marchado con miles, hemos estado delante del Poder Judicial Vergüenza Nacional, y salieron los jueces de la Suprema a saludar, con unas banderolas gigantescas que decían que iban a defender los derechos de la mujer, cuando sabemos perfectamente que no los han defendido. Las mujeres están abandonadas, probablemente porque los tipos penales no están diseñados para la violencia que sufren. O sea, el problema que tenemos con nuestro Código Penal, modificado 500 veces, lo que me han dicho, más o menos 500, para aumentar penas, es que hay situaciones, de hecho, que son muy violentas y que deberían tener alguna pena, y que no están consideradas. Ahora, hay que ver el tema también, yo te digo ahí, el tema de trata es un tema bien complicado, sobre el tema de probar, y en efecto, fíjate, más allá que... Porque la prostitución no es delito, es verdad, pero el proxenetismo sí. Sí, pero ahí el tema es bien complicado el tema probandi, y eso le corresponde al fiscal. Lógico. Entonces, yo no quiero... Hay un tema en el cual a veces uno, lamentablemente, se carga un montón, dice, está mal. Habría que ver la acusación oficial. Habría que ver sobre qué recayó o no, porque muchas veces los fiscales orientan mal los casos. Por supuesto. Lo que conversamos antes, ¿no? O sea, sí. Te dicen avión, y cuando ves tienes un carrito. Claro, o sea, no hay. No es, entonces... El juez quiera o no. Es como mi famosa discusión no con abogados, con periodistas que no son abogados, cuando empezó el caso de Nadine Heredia, ya hace casi van a ser 2 años, y yo les decía, ahí no hay lavado de activos, no es el tipo penal, no calza. Esta señora probablemente ha manejado fondos de la campaña de su marido, que lamentablemente en el Perú no tienen persecución penal. No hay persecución penal por el manejo de fondos de campaña. No hay porque el Congreso no ha querido, porque le han pedido 20 veces que la ponga, porque no les conviene. Entonces, es curioso, porque a ese punto tú dices, el Congreso cuando legisla, por ejemplo, en la época de Fujimori, cuando se perseguía a Fujimori, se sacaron varias normas para poder perseguir y dar medidas. Exacto. Pero hay una línea donde dice, esto no se aplica a los funcionarios que están comprendidos en el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución. Que son congresistas, ministros, claro, o sea, miembros del Tribunal Constitucional. Curiosamente, o sea, los propios congresistas, digamos, no ven un tema objetivo. Entonces, por eso, cualquier medida, como hablábamos también, que un congresista pueda saber que lo puede afectar, yo dudo mucho que en nuestro país es la lance. Qué terrible, ¿no? Entonces, qué terrible. Bueno, ahora tenemos también, y eso es un tema de esta semana, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una unidad que trabaja en el Ejecutivo, pero que provee de información a la Fiscalía para que la Fiscalía acuse a delincuentes. O sea, puede revisar fondos del terrorismo, fondos de la trata, fondos del narcotráfico, de la minería ilegal de oro, de la extracción ilegal de madera, es decir, de un montón de actividades que están ocultas, que lavan, ¿no es cierto?, y que son mafiosas. Es que hay algo bien cierto, ¿no?
la tos y el dinero y el amor no se pueden ocultar. Entonces, claro, toda actividad ilícita maneja dinero y necesita cubrir canales formales. exactamente. Y quieran o no, por eso que tienen empresas de fachada, y en esa línea la Unidad de Inteligencia Financiera cumple un rol fundamental, porque puede ir detectando movimientos inusuales. Que el fiscal no puede, porque el fiscal normalmente es receptivo, o sea, le trae la denuncia, trabaja sobre ella y avanza. En cambio, una unidad de inteligencia financiera está un paso atrás, está buscando el delito, ¿no? Y al buscar el delito tiene que tener las puertas abiertas, y el Congreso ha decidido no abrirle las puertas. Hay gente que pregunta, ¿es inconstitucional que la unidad de inteligencia financiera tenga acceso al secreto bancario y tributario? ¿A través de un juez? No. No, la Constitución es clara, ¿no? O sea, quien puede levantar es el juzgado. Es el Por juez. eso, ahora, la pregunta es, ¿lo puede pedir directamente la unidad o tiene que pedirlo el fiscal al juez? El fiscal, la unidad no tiene facultad. Exactamente. ¿Y si la podemos facultar por ley o no? Pues yo diría que no hay ningún inconveniente. Así es, ¿no? O sea, y no se antepone a la Constitución. Y es más, un poco... Mientras intervenga el juez no se antepone a la Constitución. Es más, de hecho lo puede hacer. Actualmente está facultada para todas las actividades que buscan financiar terrorismo. Exactamente. Eso ahora la base de un tratado ya se les ha otorgado y en efecto está eso. Claro. Entonces... Y nadie ha dicho que es inconstitucional porque hay un tratado, ¿no es cierto? Lo que se ha leído es un poco que los congresistas señalan y dicen, oiga, no, es que se puede malutilizar. De nuevo, volvemos al mismo tema. Tampoco manejes un auto, porque se puede malutilizar. No, y no solamente eso, parece que tuvieran miedo, como en el ejemplo anterior, de que se les descubra algo. Porque, claro que se puede malutilizar. Es que, claro, un juez malvado, con un fiscal malvado, pueden abrirme todas mis cuentas cualquier día y me puede iniciar un proceso, pero tendría que tener algún, ¿cómo se explico? Alguna información, algún sustento que los lleve a la necesidad de abrir mis cuentas. De paso me han abierto todas mis cuentas una vez. A mí el Congreso me abrió íntegro el secreto bancario. Íntegro. ¿Qué pasó? Nada, yo solamente dije, disculpe la pequeñez, pero no hay mucho que mostrar. Porque además hay un tema, porque ¿no? el Congreso claro, sí puede. Hay un tema. El juez sí puede. ¿Y la unidad de inteligencia financiera no tiene acceso? Claro, tanto tú como yo, todo lo que hemos ganado está registrado en una cuenta de banco. O en inmuebles, o en carros, o lo que sea, el patrimonio. Todo pero claro, ahí viene el detalle, ¿no? Es mi impresión, tal vez me pueda equivocar. Claro, si uno tiene en un congreso hipotético mayoría y no domina al que jefe de la unidad de inteligencia financiera, yo no le voy a permitir que él haga y disponga. ¿Por qué? Porque siendo autónomo él puede pedir mis cuentas como congresista y eso no sería nada indebido, porque sobre ese aspecto él puede armar un caso y eventualmente podría iniciarse una investigación penal contra esta persona. Entonces dice, mejor no. Pero eso es una barbaridad, pues. Eso es políticamente insostenible ante el pueblo. Totalmente. O sea, el pueblo sale y se revela. Y todos sabemos que la unidad no está funcionando, a pesar de que está creada desde la época de Toledo. Por esa razón es que el discurso del Congreso es, es que lo van a mal manejar para todos, ¿no? Entonces, no está funcionando porque no tiene la cantidad, digamos, de competencias que sí tienen otras unidades financieras de inteligencia o de investigación financiera en el continente. Sí, todas la tienen. La acá no la tiene. La acá no la tiene. Entonces, no necesariamente que entre a tu secreto bancario quiere decir que ni siquiera te tienes que enterar. Te enteras después, porque hay una anotación en el banco. Te enteras mucho después. Y el secreto tributario, por el amor de Dios, se lo pasa a la SUNAT. Tampoco es tan complicado, no es un trámite. Haces un clic y entras. O sea, eso es así de fácil. Además, la información patrimonial es pública. Registros públicos es público. Tienen toda la información patrimonial de una persona. Mira, si bajo este lado, si los congresistas les preocupa el tema, hagámoslo muy simple. Que se apruebe para todos los funcionarios públicos y no para la gente que ellos común dicen, y corriente. Que ellos dicen, obviamente, doctor o por los Padilla, altos funcionarios. Doctor Padilla, no provoque pues usted estas cosas incomprensibles, ¿no? Solo para altos funcionarios y no para el pueblo, claro, para que nadie tenga que preocuparse. Va a decir que es discriminativo, entonces, y ahí sí ya no. Pues lo que estamos buscando... si sumamos sinceridad, o sea, si queremos transparencia, claro, si yo lo diría, o sea, ¿sabes qué? Que sea... Veamos cómo funciona para los altos funcionarios. Que sean jueces supremos, fiscales supremos. Porque, querrámoslo o no, si te das cuenta, en la cima de la pirámide es donde se decide todo. Entonces, si aquí estamos correctos, vayamos al siguiente nivel. Gracias. Pero yo dudo mucho que se haga Ahora, así. sí es verdad que los dineros negros que se mueven en el Perú
se mueven a través del narcotráfico, básicamente ese es el grupo más grande, ¿no es cierto? Y no se detectan, hasta ahora son indetectables. No, eso es un tema en el cual yo siempre digo, ¿no? O no tenemos la posibilidad de detectarlos, o es que no queremos detectarlos, porque yo creo que es más lo segundo, porque yo te contaré en experiencia, por ejemplo, yo he visto personal muy calificado de la policía, adiestrado, todo, en drogas, todo. ¿Dónde trabaja? En tránsito. Eso no es un tema de que si los escucha el ministro Masombrío, que los pase. Que verifique, verifique el currículum. Hay gente muy capacitada y ha hecho cursos todo en drogas y está en el otro lado. ¿Cuál es la explicación? No tiene ninguna. Y la procuradora Sonia Medina Calvo, además me lo ha dicho a mí, no tiene brazos para hacer todo el trabajo que tiene que hacer. Maneja más o menos 80.000 expedientes, desde la pequeñísima Gurrier hasta el grande, ¿no? Pero también tiene que luchar contra salas, ¿no es cierto?, que ella sabe que le son adversas, que es terrible. Ha recusado toda la sala del Callao, completita. ¿Por qué? Le pregunté. Bueno, porque mis sospechas tengo de que estos no están calificados para juzgar drogas. Entonces, si vamos a luchar contra el narcotráfico en serio, la plata tiene que estar en alguna parte. Como dicen los gringos cuando haces una historia periodística, follow the money. Claro. Sigue la plata. ¿Dónde está la plata? Que por lo más que quieras no la vas a poder ocultar toda. No, pues, no, y hay sospechas, ¿no? Empresas inmobiliarias muy grandes, cadenas comerciales, o sea, tiene que estar en algún lugar. Provincias, que de repente uno ve un desarrollo impresionante inmobiliario y dice, ¿de dónde está saliendo todo esto? Entonces, tiene que estar. Pero la unidad de inteligencia financiera para eso es vital, para seguir la historia para atrás de ese dinero. Porque para el blanqueo, o sea, cuando ya está blanco, bien fácil es, pero para atrás. Y esas personas que están detrás de ese dinero no se conocen, como no se conoce el dinero que sale hacia afuera, hacia paraísos fiscales como Bahamas, por ejemplo. Acaba de salir Bahamas Leaks, o sea que hay un poco de información nueva sobre Bahamas, no mucha, no como la de Panamá, pero hay. Entonces, esa unidad de inteligencia financiera además trabaja con las de la región, porque obviamente el dinero corre. Claro. Entonces tienes, y claro, en el caso del terrorismo se ha hecho un tratado para poder buscar los flujos de dinero que financian el terrorismo. Entonces, deberíamos cambiar muchas cosas ahí, y es una pena que el Congreso no las quiera cambiar, ¿no? Es que es un tema de voluntad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿llegaron para servir o para servirse? Esa es la pregunta clave, porque ahí te das cuenta es que si en realidad hay una vocación de servir, uno ve la viabilidad del país, ve qué es lo que queremos combatir y se señala puntos concretos. Y yo creo que todos deberíamos estar al mismo lado, ¿no? Pero nos vamos a quedar con esa frase porque me han puesto que tenemos que concluir. Bueno. ¿Llegaron para servir o para servirse? Piénsenlo bien, congresistas. En derecho penal hay un montón de cosas que hacer, bien hechas, y una ayuda central para combatir el crimen es tener información. Así es. Sin información no puedes hacer nada. América Latina se ha convertido en un importante destino para la inversión minera. En los años 90, esta región captaba el 12% de la inversión global en esta área. Y en los últimos años, por supuesto, esta cifra ha crecido exponencialmente, de acuerdo a datos del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Veremos cómo en el neoliberalismo, la actividad minera explota la tierra y la mano de obra sin medir consecuencias, con el único fin de obtener cuantiosas ganancias. En las minas hay explotación laboral, evidentemente, bajo condiciones infrahumanas, como es el caso de donde se extrae el carbón. Y eso beneficia directamente al neoliberalismo, al imperialismo y a las grandes potencias, ¿verdad? Las personas que trabajan en las minas de carbón, en Muso o en La Guajira, están expuestas a miles de riesgos. Todo se lo lleva de la multinacional. Entonces los trabajadores son los que pierden. Como siempre, pues como esclavos siguen. El portal mexicano La Jornada nos ilustra un poco más sobre las consecuencias de la minería extractiva. Nos dice que mientras 5 familias mineras mexicanas entran a la lista de los multimillonarios del mundo, 5 millones de mexicanos
se suman a la cifra de pobreza extrema en el país, una realidad que se vive en diferentes idiomas. Para conseguir mayor beneficio, el empresario busca disminuir costos a través de diversas vías como pagar menos al trabajador, evadir impuestos y obtener créditos blancos. Además, obtiene permisos ambientales y de servicios de manera ilegal, baratos o gratuitos. En resumen, es una actividad lucrativa a gran escala que agota y contamina los recursos naturales. La mayoría de las compañías son del norte de América o de Europa y cuentan con el financiamiento de la banca multilateral como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. América Latina es una región rica en recursos naturales. Ofrece cobre, carbón, petróleo, bauxita, estaño, gas, hierro, plata, plomo, uranio, zinc, así como oro y piedras preciosas, entre otros minerales. Todo un atractivo para las multinacionales. Bueno, uno diría que hay todo el tema de los servicios ligados a la minería extractiva, donde vamos a ver tanto el tema del desarrollo de la infraestructura minera, donde va a haber cementeras, los proveedores de servicios, el tema de la fuente energética y otros son capitales del giro del negocio que están complementando esto, las empresas privadas de seguridad y la planta gerencial y de comunicación pública. En el caso de Guatemala, una de los sectores que más se está beneficiando son las empresas de comunicación, tanto en la pauta publicitaria como en el tema de las estrategias de comunicación. Para extraer un mineral, lo primero es explorar el área, luego se abren túneles subterráneos para lo cual se suelen utilizar explosivos. También se cavan con grúas u otras maquinarias, es decir, la tierra se va debilitando y el medio ambiente comienza a ser impactado. Para la extracción de los minerales suele utilizarse mucha agua y también diversas sustancias químicas que terminan en las fuentes hídricas que circundan las minas. Contaminación y más contaminación. ¿Es posible revertir los daños causados al ambiente y al ser humano? En términos generales, no, parcialmente dependiendo del tipo de industria extractiva, pero si nos referimos a la hidrometalurgia, a la minería que utiliza grandes cantidades de agua y utiliza químicos tóxicos como el cianuro, los chantatos, no hay una mitigación efectiva y no hay una recuperación y una reparación ambiental. Es irreversible el impacto. El daño ambiental afecta a las comunidades cercanas, tanto por el aire que se respira como por el agua que se consume directamente o que haya sido usado para el riego. Otro impacto negativo está relacionado con la salud de los trabajadores de las minas, pues muchas veces los químicos empleados penetran en sus cuerpos, ocasionando enfermedades o la muerte. ¿Hasta qué punto se justifica la actividad minera extractiva? La minería en Guatemala, en términos generales, en 13 años de estar desarrollando proyectos de inversión minera, no ha significado más del 0.3% del Producto Interno Bruto, con una contribución de alrededor de 900 millones de quetzales en 10 años de operaciones. Bueno, este es un tema ético, ¿verdad? El caso de los países nuestros, decir, el uso humanitario del oro en el planeta no es más que el 3%. Uso para la aeronáutica, uso para medicamentos y uso para las comunicaciones. El restante 97% viene a ser 84% respaldo del patrón de las monedas y 16% bisutería, joyería y asuntos suntuarios. Entonces la discusión es por qué impactar el suelo, por qué crear conflictos, por qué criminalizar a la gente, por qué despojar a los países para producir un lingote de oro en uno de los países nuestros y exportarlo y tenerlo en una bóveda en un banco en Suiza. Pues el fondo del asunto es ético. ¿Qué sentido tiene darle el valor del respaldo a las economías de los países si simple y sencillamente al final sale del subsuelo en un país, impacta ambiental y socialmente, genera pobreza y conflictos y va para revestir una economía en otro país? La actividad minera se ha expandido en países históricamente dedicados a esta actividad como Brasil, Perú y Chile, pero también lo ha hecho en países que no son esencialmente mineros como Argentina y Honduras. Por supuesto, con la expansión de la minería también se desarrollan y se incrementan los conflictos. Al regreso en Realidades continuamos abordando cómo es la actividad minera en el sistema neoliberal. Del Nosal, habitante de un pueblo pequeño minero de España, nos dice que ser minero es trabajar, es ser valiente sin saberlo, es ser fuerte sin comprenderlo, es entrar en la mina y callar sin querer hacerlo. Y este verso coincide dramáticamente con la realidad de los mineros. El 1 de mayo de 2014, en Colombia, los trabajadores de las minas no pudieron conmemorar su día. En horas de la mañana, unos 40 mineros quedaron sepultados tras una explosión. Este hecho ocurrió en El Palmar, Cauca, Colombia, y es apenas uno de los tantos que dejan familias destrozadas y hombres desaparecidos. Un artículo publicado por el portal Vanguardia dice que en la última década han muerto en Colombia más de 800 personas y han resultado heridas
otras 400 en accidentes en las minas, la mayoría por derrumbes en socavón. En la publicación se denuncia también que a pesar de haber sido ordenado el cierre, estas minas siguen operando de manera ilegal y las mafias usan a las personas de más bajo estrato como escudos humanos para impedir el accionar de los policías. Tenemos un marco normativo que es la Ley 685/2001, que es el Código de Minas, que definió que todos los proyectos en Colombia son privados, es decir, no hay una empresa minera de capital público en el país, así que lo que tenemos es una privatización del subsuelo en Colombia. Justamente eso marca también un conflicto gigantesco porque el suelo tiene propiedad, del suelo se le hace ordenamiento territorial y el subsuelo, quien define qué se hace con el subsuelo es el Estado, pero el Estado es únicamente el gobierno central, no sabemos por qué. Colombia es famoso por sus esmeraldas. Esta piedra preciosa de color verde es muy buscada por joyeros de todo el mundo, por lo que hay todo un negocio a su alrededor que incluye mafias y paramilitaristas. El fallecido Víctor Carranza, conocido como el zar de las esmeraldas, es un exminero que llegó a tener su propia empresa, Tecminas, que es hoy la mayor comercializadora del mineral. En la década de los 90 protagonizó la llamada Guerra de las Esmeraldas, una batalla que no ha culminado y que no solo busca el control del mercado, sino que ha estado ligada a la actividad del narcotráfico. Las esmeraldas se venden por quilates, 5 quilates son 1 gramo. Una esmeralda en bruto puede pesar hasta 30 quilates y una vez tallada, su peso puede disminuir a 9 quilates. Los joyeros dicen que la esmeralda más fina puede estar valorada en $50.000 por quilate, es decir, que una piedra menor de 2 gramos valdría unos $450.000. Sea carbón, esmeralda, oro, plata o cobre, ¿quién se beneficia del fruto de una mina? Las multinacionales, sí, las multinacionales, porque por lo menos ellas entran a los territorios de donde hay, como le digo, minas y todo eso, y entonces ellos sin permiso van y como le digo, van sacando las cosas, o sea, y en eso van echando la gente del territorio, y si uno no sale, pues lo amenazan, lo mandan a matar y todo eso. Entonces eso es, como le digo, las multinacionales, y ellos están encima donde haya alguna mina, pues ahí con amenazas y todo eso ya para que uno desocupe. Entonces eso no debe ser así. Los colombianos del poder, hermano, que les dan las licencias, eso es todo. En realidad los colombianos no nos estamos beneficiando de la extracción de minerales, pues porque en realidad el dinero que se saca de ahí es para las personas más adineradas. Y como lo vemos, por ejemplo, en las minas de Muso o el Cerrejón, en La Guajira, en realidad no, a las personas que trabajan para ahí, no, en realidad la remuneración económica no es mucha. Aquí lo único que nos dejan es huecos y sequía, como vemos lo que pasó en Casanare, que por la extracción de petróleo, por la extracción de minerales, se quedó mucho terreno sin agua, y eso es lo que va a pasar. Germán Larrea es el dueño del Grupo México, el segundo hombre más rico de ese país. La compañía es la tercera productora de cobre del mundo y la primera de México, y ha sido acusada de provocar severos daños ambientales al derramar millones de lixiviados de metales pesados a los ríos Bacanuchi y Sonora, en el norte de la nación. Pero ese no es el único delito del que es señalado por la opinión pública. En febrero del año 2006, en la mina de carbón conocida como Pasta de Conchos, en el estado de Cahuila, hubo una explosión que dejó sepultados a 65 hombres, a una profundidad aproximada de 100 metros. La empresa responsable era el Grupo México, y al quinto día del accidente, junto con el gobierno de Vicente Fox, abandonaron las labores de búsqueda y rescate, sin saber si habría personas vivas. Hasta la fecha, tampoco se han determinado las causas de la explosión, y solo 2 cadáveres fueron entregados a sus familiares. Somos un país tercermundista que ni siquiera está desarrollado de la mejor manera, y pues obviamente viene todo desde arriba, ¿no? Desde el gobierno, que pues es mal pagado, pues es extremista, o sea, las condiciones en las que trabajan las personas mexicanas en las zonas mineras, en las zonas petroleras y así, pues sí son explotadas por el mismo, pues por sus jefes, no sé, por la gente, ¿no? Aquí, como en todo el mundo, la explotación ha habido, va a haber, todo el tiempo. El Sindicato de Trabajadores Mineros de México ha denunciado diversos conflictos en los cuales los abusos son cometidos principalmente por empresarios extranjeros, quienes provocan desalojos forzados de comuneros propietarios de zonas mineras. La arbitrariedad suele ir acompañada de funcionarios federales o locales. Son bastantes las empresas con las que pues el gobierno trabaja, y pues la verdad no son, pues ya sabes, es mucho de los problemas que hay en este país, ¿no? Que nuestras propias riquezas naturales que tiene pues México
casi ni siquiera nosotros la podemos utilizar o nosotros las podemos explotar porque las explota el gobierno para otros países. Según datos oficiales, hay 293 empresas extranjeras que operan minas en ese país norteamericano. La mayoría de ellas son de capital canadiense. En América Latina hay unos 202 conflictos mineros, registrados en su mayoría en México, Perú y Chile. La cifra, publicada por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, también indica que estos problemas perjudican a más de 300 comunidades. Las grandes inversiones mineras, por lo general, desarrollan aumentos graduales en la pobreza extrema en las zonas donde se desarrollan los proyectos mineros. La tierra nos brinda la posibilidad de contar con recursos minerales útiles para el desarrollo humano. Sin embargo, explotar la tierra a toda costa, con el único afán de acumular capital, genera graves consecuencias. Cada día hay mayor requerimiento de minerales y otras materias primas relacionadas al aumento de la demanda energética. Ello supone una creciente expansión minera e igual presión de las empresas hacia los estados para desarrollar esta actividad. El impacto ambiental va a ser de alto sobre consideraciones como agua, el impacto en la salud y por supuesto en el caso social, el impacto sobre las familias, la comunidad, la criminalización y más, y por supuesto el impacto económico. El problema radica en que este modelo está estrechamente ligado al capital financiero transnacional, que provoca, entre otras consecuencias, el despojo de tierra, pérdida de medios de vida, desplazamiento forzado, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, militarización de territorios, además de violación de derechos humanos en general, tal como lo vimos en los casos de México y Colombia. Este tipo de proyectos, en lugar de beneficiar, crea conflictividad social, crea divisionismo en las comunidades y crea aún más pobreza y desnutrición de la que existe actualmente. El arrebato de tierras es una de las tantas denuncias de las comunidades. Lo que hace es entrar a abrir la posibilidad de interpretar que esas tierras eriazas que no tienen título son, por lo tanto, del Estado. Y por ello podrían adjudicarse sin pasar por la compensación o la consulta siquiera a la comunidad campesina. La Constitución en sus artículos 88 y 89 reconoce el derecho a la propiedad de sus tierras de las comunidades campesinas y nativas y reconoce también su autonomía para organizarse y tomar decisiones. Vulnera la Constitución también en la medida en que con un decreto supremo se pretende modificar leyes orgánicas e inclusive la acción. La mitad de los conflictos sociales que hay en Perú están relacionados a las confrontaciones entre la población y las empresas extractivas que insisten en imponer proyectos por encima de la voluntad de los pueblos afectados. Uno de los más criticados y problemáticos es el llamado Conga, en la región de Cajamarca. El presidente Ollanta Humala apoya el proyecto y ha sido acusado por las comunidades y por su propio partido. Nos hemos dado cuenta el pueblo que el minero es el mismo presidente, él es el minero, por eso es lo que no nos hace caso. El objetivo de este gobierno de hacer que la riqueza de Cajamarca haga de esta región un orgullo para sus pobladores y para todos los peruanos. Estaré con ustedes garantizando que todo esto se cumpla. Porque de persistir la explotación minera en las cabeceras de Cuenca, vamos a tener que estar sentenciados a morir a pau. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú, el país andino es el segundo productor mundial y latinoamericano de plata y cobre. Ocupa el primer lugar regional en producción de zinc, plomo, estaño y bismuto. En cuanto a la producción del oro, está en sexta posición en el ranking mundial y segunda en América Latina. En Cajamarca, centro de mayor conflictividad minera, se produce el 31% del oro del país. Ante la agresividad con la que operan estas empresas mineras, las comunidades afectadas han salido a defender sus derechos organizados bajo la figura de movimientos sociales. Sin embargo, la respuesta suele ser la agresión física y legal. O sea, si usted sale a protestar porque una minera de oro le está tirando cianuro en su río, usted es un terrorista. Entonces es un modo de aislar a las protestas sociales, pero lo que pasa es que la gente que vive todos los días esa tragedia no cree eso que dicen los medios de comunicación. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina presenta un mapa de criminalización por oposición a la actividad minera, en la que están registrados y reseñados
asesinatos a manifestantes, represión por parte de cuerpos policiales, detenciones y persecuciones de líderes comunitarios o sus abogados. De seguridad de la empresa minera, juntos revueltos con PNC, nos empezaron a disparar. Yo sufrí cuatro impactos, tengo una perforación de arma de fuego aquí, 2 aquí y uno que tengo aquí en la espalda, que me ocasionó esta empresa. En El Salvador, la situación no es mejor. La lucha contra la depredación que ocasionan las mineras puede terminar en la muerte. Es un David contra Goliat porque son empresas internacionales, transnacionales, que están acostumbradas a ir a destruir el medio ambiente, se llevan toda la riqueza que encuentran en los subsuelos y después terminan yéndose y desaparecen como empresa para que nadie les tenga que ir a reclamar nada. Matar 4 personas porque se resistían al proyecto minero es bastante de ponerse a pensar. Bajar el perfil a través de terror, según ellos, iba a ser ganancia. Ante las negativas, las transnacionales ejercen todo su poder al punto de enfrentarse en tribunales contra los estados, como el caso de la Pacific Rim, que demandó al estado salvadoreño. Sabemos que la empresa es muy fuerte, que puede comprar voluntades, pero confiamos que va a ser más fuerte la voluntad del pueblo, del soberano, ¿verdad?, del pueblo salvadoreño, y que nuestro gobierno no va a ceder ante... Las empresas buscan diferentes estrategias para obtener estas materias primas y no escatiman intervenir, ideologizar o hasta provocar golpes de Estado en los países que les puedan proveer estos recursos. Recordemos la guerra del coltan en la República Democrática del Congo y los diamantes de sangre que financian guerras en Sierra Leona, por ejemplo. Dicen los analistas que para asegurar el éxito del negocio es fundamental el control del territorio. Una premisa que no han desestimado los empresarios. En el reciente encuentro de la actividad minera en el continente, los movimientos sociales denunciaron la feroz agresión de la que son víctimas por la confluencia entre estados y transnacionales. Una relación que permite que las empresas evadan impuestos, contaminen las aguas, contaminan el ambiente y precaricen el trabajo, especialmente de las mujeres. Desde este encuentro, los movimientos sociales alzaron la voz en búsqueda de una solución que les garantice el trabajo y al mismo tiempo resguarde la tierra. Este es un sistema extractivista que solo piensa en su propio capitalista, pero como decimos, cuando los de abajo caminan, los de arriba se preocupan. Solo uniéndonos, pero luchando todos juntos, podremos cambiar el sistema capitalista. La lucha por la defensa de la vida es la misma.